para cada uno de ustedes. Les pregunto, ¿les gusta este cántico de presentación que hago con mi propia voz y en directo? Pues le pedí a Dios, Señor, regálame una presentación. Muchos tienen presentaciones, otros muy profesionales, hermosas, pero Dios quiso que fuera yo mismo que presentara con un cántico que Él me regaló para que fuera el cántico insignia de presentación de este programa. Y así que tengo que obedecerle y lo hago con muchísimo gusto. Así que prepárense porque hay cosas que hoy vamos a entender de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios contenida en la Biblia, para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, de donde nosotros debemos movernos todos los días para ser mejores personas. Alabemos al Señor. Saben que en el capítulo 17 del libro del profeta Jeremías hay toda una expresión de sabiduría de Dios, hablando de los hombres que confían en otros hombres y los hombres que confían en Dios. Y hablando también de cuál es la condición del corazón del hombre cuando no conoce a Dios, inclusive cuando conoce a Dios, y qué es lo que evalúa. En base a este capítulo, tomando en cuenta las palabras de este capítulo 17 de Jeremías, lo que hice fue armar armónicamente, conforme a la guía del Espíritu Santo, un cántico espiritual. Es decir, los cánticos espirituales también sirven para predicar la palabra y recordárnosla, tenerlas presentes, meditarlas. Y este es el cántico. Les advierto, comienza así con una frase que no es muy hermosa, pero es que así está en la Escritura. Les invito a que revisen el capítulo 17 de Jeremías. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos y se apoyan en sus fuerzas apartando el corazón de Dios. Son como arbusto débil en el desierto, sin esperanza para el futuro, su habitación se cae en soledad. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho de él su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a los ríos, jamás se secarán. No le temen al calor ni a los meses de sequía. Sus hojas siempre verde y sus frutos nunca le faltarán. ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Engañoso y perverso es Jehová, que escudriña los pensamientos y prueba los corazones para recompensa dar según las obras de las manos. Oh precioso soberano, tú sí sabes pagar. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho de él su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a los ríos, jamás se secarán. No le temen al calor ni a los meses de sequía. Sus hojas siempre verde y sus frutos nunca le faltarán. Aleluya, aleluya por tu gran sabiduría, porque tus juicios, oh Jehová, esos sí son rectos. Y ahora le has dado el juicio a tu Hijo amado Jesucristo, a quien constituiste juez de vivos y de muertos. Y me someto a tu justicia, Jesús, porque es la misma justicia del Padre, y en ella confío. Dame el pago que merezco y estaré conforme con tu decisión. La palabra que nos viene en esta mañana, en amándonos por la palabra de Dios, es la oración de Jesús. Una oración que muestra quién es Jesús, su relación con el Padre y cómo Él, justo poco antes de partir de este mundo, ora por los discípulos de Cristo.
Ora por los discípulos presentes en ese momento y también por ti y por mí, por todos los discípulos de todas las generaciones venideras. ¡Ay, qué cosa tan extraordinaria! Y vamos entonces a leer la palabra de Dios, repito, Juan capítulo 17. Y vamos a dejar que el Espíritu, como verán, no hice ninguna anotación. Dejemos que el Espíritu hable por este servidor, por lo cual, oh Padre, te ruego, toma el control de todo mi ser. Ya mi ser te pertenece, pero hoy especialmente que cumplo funciones de enseñanza y de predicación, no sea yo, Señor, hablando mis opiniones, lo que me parece, sino guíame. Utiliza mi boca como un instrumento de tu verdad y de tu justicia para educar, para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia a los que ya son tuyos, pero también para que esta espada de doble filo empiece a conocer al Jesús que vino a la tierra y hoy está en gloria, para que en ellos nazca el don de la fe y participen de la salvación y de la vida eterna que tú deseas y has prometido para los que te aman en Jesucristo. Y dice entonces la Escritura, capítulo 17 del Evangelio de Juan. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado,
para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Aleluya por tu palabra, Padre. Gracias por esta oración de Jesús que hoy sigue retumbando en tus oídos en la eternidad, porque fue una oración dada desde el Espíritu, en las dimensiones del trono de la gracia de Dios. Ay, Padrecito, qué cosas tan extraordinarias. Fíjense la coherencia de Jesús. Recuerden cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Y Jesús comenzó a decirles, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Jesús comienza su oración diciendo, Padre. Por supuesto, él no dice Padre nuestro porque aquella oración que enseñaba Jesús era una oración grupal. Pero ahora él está orando individualmente por los discípulos del presente y del futuro. Y por eso la conexión con su Padre es la de un hijo a su Padre. Esa es la conexión que Dios siempre ha querido tener contigo. La de un padre a un hijo. Y así debes tener tú el espíritu de adopción, que es el espíritu mismo de Cristo. Cuando venimos a Cristo se nos da este espíritu por medio del Espíritu Santo para que clamemos Abba Padre, para que sepas que tu identidad con la cual debes de relacionarte con Dios y con tus hermanos y con los prójimos es como hijo. Y cuando hables en oración con Dios, y aunque no está mal, porque también es nuestro Señor, pero lo que quiero es alinearlos a entender que la comunión más profunda e íntima que Dios quiere establecer contigo es como la de un padre a un hijo, porque sabemos que esa conexión implica una intimidad y un lazo irrompible, que es lo que Dios desea en su corazón para estar contigo para siempre. Entonces Él dice, ha llegado la hora se acercó la hora de la muerte de Jesús. Glorifica a tu Hijo. La glorificación consiste cuando, como en el caso de Jesús, ya las personas van a salir de este mundo para entrar en la eternidad, para entrar no solamente para guiar a los hombres, sino el camino que nos conduce al Padre. Y dice, como le has dado potestad, hablando del mismo, sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Entonces, ¿quién es el que da vida eterna? Jesucristo, porque recibió la potestad de su Padre para llevarnos a nosotros, si creemos en Él, si le recibimos y creemos en Él, le obedecemos y rendimos frutos conforme a la palabra, nos da vida eterna. Y dice, y esta es la vida eterna. Fíjense, nos conseguimos ya con un concepto o una definición de lo que es la vida eterna, de tal forma que usted no tiene que recurrir a ningún estudio bíblico, a ninguna doctrina, porque el propio Jesucristo se lo va a enseñar directamente. Dios nos enseñará todas las cosas, como dice el capítulo 6 de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, miren estas palabras de Jesús, el mundo se ha metido con su secularidad, en el entendido de que los métodos, las estrategias de aprendizaje y de educación para el conocimiento vinieron a introducirse a la iglesia y ahora aquí se crean, digamos, academias, escalofones,
grados, en donde quieren que la gente participe para ir creciendo poquito a poco. Y aunque no quiero opinar sobre esto, la verdad que dice el reino de los cielos es que el crecimiento nuestro, aunque es paulatino, también está sometido a un principio. Nuestra relación con Dios y nuestro crecimiento no está determinado, jamás será marcado por estos métodos de enseñanza en la que tú vas adquiriendo grados. No, Señor, porque Dios dentro de su plan, Él puede hacer como Él quiera. A ver, ¿acaso no dice la Escritura, esto no es para el que corra? Las cosas espirituales, porque estoy hablando en las dimensiones espirituales. La iglesia es espiritual, la palabra es espiritual, Dios es espíritu, y nosotros estamos llamados a ser espíritus espirituales. Entonces hablo en este nivel espiritual. Y este es el problema, que no entienden que la iglesia de Jesucristo es un organismo viviente espiritual, no es un organismo secular. Entonces dice, esto no es para el que corra, esto no es para el que quiera, las cosas del espíritu es para quien Dios tenga misericordia. Así que si Dios quiere tener misericordia de una persona que apenas tiene un año congregándose y revelándole un misterio de las Escrituras que no se le ha dado a ningún otro hermano, aunque tenga 40 años en la congregación y tenga un cargo ministerial, pues así lo ha querido Dios, punto. Pero estos que tienen 40 o tienen cargos ministeriales dicen con una mente carnal, ¡ja! Por favor, ¿qué voy a estar yo escuchando a este pollito si apenas tiene un año congregándose? Y no entienden que las enseñanzas de Dios y su misericordia nada tiene que ver con las estructuras de enseñanza secular que han metido a la iglesia de Jesucristo. Hay que tener cuidado con esto, y las personas que reciban esta misericordia de Dios deben saber defender lo que Dios les ha dado, por supuesto con humildad y con mansedumbre. Porque no importa cuánto tú estudies, es decir, en institutos teólogos o en universidades, no importa lo mucho que te esfuerces para que tus líderes te vean y mira lo diligente y lo eficiente que soy. No, esto no es para el que corra. Esto no es para el que quiere, es que yo quiero ser pastor, es que yo quiero ser evangelista, es que yo quiero estar allí en ese puesto, es que yo quiero, que no es para el que quiera. Es para quien Dios elija por su misericordia, porque Él es el que ordena y da a quien quiere y cuando quiere y como Él quiera. Esto hay que entenderlo. Así es en la iglesia de Jesucristo. Lo demás es contaminación secular. Por supuesto, ha de haber un orden. Pero continuamos. Entonces, ¿qué es conocer a Dios Padre y a Jesucristo? El conocimiento de quién es Él, cómo piensa, cómo es su justicia, qué le agrada. Conocer su voz. El que conoce a Dios inmediatamente detecta cuando Dios le habla y no se deja confundir con voces extrañas, espirituales o no. Inmediatamente conoce a Dios, conoce cuando se hace presente con mayor fuerza, porque ese es otro tema. Yo escucho a las personas que decir, siento a Dios. Ah, caramba, ahora es que estás sintiendo a Dios. Pues la presencia de Dios para los que tenemos el Espíritu Santo es de continuo en nuestras vidas. Ah, siento a Dios, o sea que antes no lo sentías, ¿no? Yo conozco a mi Padre y sé que mi Padre, como dice Jesús, no me dejará jamás. Así que su presencia está conmigo eternamente y nunca nadie me arrebatará de su mano. Así que ten cuidado con tus expresiones, porque puedes confundir al pueblo de Dios, diciendo cosas que parecen muy grandes para llamar la atención porque estás en un mover espiritual diferente. Que yo entiendo lo que quieres decir, pero hay que tener cuidado con las palabras. Entonces, el conocimiento, así como usted conoce a su padre, así como usted conoce a su esposa. Si usted sabe que a su papá no le gustan las caraotas, usted nunca se le va a acercar para agradarle llevándole caraota porque sabe, porque lo conoce y le va a servir lo que le gusta. Bueno, así hacemos nosotros. Conocemos a Dios para hacer lo que a Él le agrada y conocemos también lo que a Él le desagrada para no hacerlo. Entonces, esto viene dado
por la persona de Cristo, porque es Él el que da vida eterna. Entonces, para tú agradar y conocer a Dios, tienes que vivir como Jesucristo, parecerte a Jesucristo, es permanecer en Él y en las palabras de Él, porque es Él el que da vida eterna, y la vida eterna es conocer al Padre, y el único que conoce, pero plenamente a Dios, así que nadie puede contradecir eso, es Jesucristo. Así que sigue a Jesucristo y Él te llevará al conocimiento del Padre y de Él mismo, por supuesto, y tendrás vida eterna. Así que deja de escuchar a otros que en ellos no está la potestad de la vida eterna. Deja de escuchar a otros porque en ellos no se le ha dado la potestad de darte vida eterna. Y Jesucristo no necesita ningún mediador entre Él y los hombres para llevarte al Padre. No hay un segundo mediador. La palabra dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero ahora los hombres se inventaron que para conocer a Cristo se necesita recurrir a doctrinas, a escuelas, a hombres y a posiciones, cuando eso no está consagrado en las Escrituras. Y dice, yo te he glorificado en la tierra. Entonces dice aquí, y a Jesucristo, en el 2, a quien has enviado. Esto habla de que Jesucristo no es de la tierra, Él es del cielo, y fue enviado por su Padre, y Él se somete a su Padre, está bajo la autoridad de su Padre, fue enviado por su Padre. Yo, si soy un subalterno de alguien, yo no puedo enviar a ese alguien, porque no tengo potestad sobre él. Pero Jesucristo fue enviado por su Padre, confesando aquí que su Padre es mayor que Él. Y aunque ambos son dioses, participan junto con el Espíritu Santo también, los tres son uno, hay una unidad en cuanto a la sustancia. Pero los tres son personas diferentes que tienen funciones específicas, pero el Hijo se somete al Padre, aunque es Dios como el Padre. Pero aquí está. O en otras porciones Jesús dice, mi Padre es mayor que yo. Mi Padre es más grande que todos. ¿Cómo lo vamos a ver más adelante? Dice en el 4, yo te he glorificado en la tierra. Es decir, está hablando de que la glorificación del Padre, de dar a conocer al Padre, lo está haciendo en la tierra. Ese es un trabajo que tú tienes que hacer aquí en la tierra. Ahora, desde el momento en que recibes a Cristo, ya tienes que empezar a labrar como un buen jornalero en la mies de Dios. Entonces, yo te he glorificado en la tierra, y mire esta expresión de oración puntual, y es un fundamento de la fe que tú tienes que afirmar hoy en tu corazón. He acabado, ¿sabe lo que significa eso, no? He acabado la obra que me diste que hiciese aquí en la tierra. Es decir, tú me enviaste a la tierra, y hoy yo te digo, Padre, en esta oración, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y concatenándolo con el verso anterior, aquí en la tierra. Jesucristo está confesando y está orándole al Padre. Padre, te estoy rindiendo cuentas. Me enviaste, me pusiste una tarea que te glorificara, dándote a conocer a ti, a los que tú me diste. Y ese trabajo aquí en la tierra terminó. Y le voy a explicar lo siguiente. En este momento de la oración, Jesucristo no había muerto en la cruz, tampoco había resucitado al tercer día. Entonces, ¿qué es esto que habla Jesús? Bueno, esto nos da a entender que Jesús está hablando en el Espíritu, Él accediendo al trono de la gracia. Él no está hablando, aunque su cuerpo está en la tierra, su espíritu está en las dimensiones de la eternidad frente a su Padre. Y Él está hablando con una voz en la eternidad. Papá, terminé el trabajo que tú me diste en la tierra. En la eternidad no hay tiempo. En la eternidad usted puede ver las cosas como que si ya se cumplieron o como que están por cumplirse. Hoy Él la está presentando
como que ya terminó su obra. Y efectivamente, la obra de predicación y enseñanza ya con sus discípulos había terminado. Le faltaba era el remate, la consumación, que era sufrir el ser apresado, maltratado, muerto en la cruz y luego la resurrección. Pero la obra que tendría que hacer con nosotros de predicar y enseñar a sus discípulos y al pueblo, y además sanar enfermedades, quitando dolencias, resucitando muertos, echando fuera demonios, demostrando mediante estas obras que Dios obraba por medio de él y que él venía del cielo y que su Padre lo envió. Todas estas cosas, él dice, esa obra ya terminó, Padre. Entonces, Jesucristo está diciendo, ya yo no tengo más nada que hacer aquí en la tierra. Padre, tú me enviaste a hacer una cosa. Aquí en la tierra vine del cielo y lo que tú me enviaste a hacer a la tierra, terminó. Por lo cual Jesucristo ya no tiene más nada que hacer aquí en la tierra, porque su obra terminó en la tierra, para lo cual fue enviado. No tiene que hacer más nada aquí en la tierra. Y esto lo podemos concatenar con, o explicar también, en el Evangelio según Lucas capítulo 24, que el Espíritu nos está guiando a este verso. Es un verso que siempre hay que revisarlo. Aparece Jesús ya resucitado, después de aparecérsele a estos dos discípulos en el camino de Emaús, y luego se le presenta a sus discípulos y les dice, y después de haber comido, les dice en el 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, es decir, cuando estaba vivo antes de morir en la cruz. Aquí está hablando, repito, ya resucitado, que se les aparece. Entonces, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Eso se está diciendo. Todos los que ustedes saben que me ocurrió, todo era necesario, todo eso que se cumpliese todo. Mira lo que dice, era necesario que se cumpliese todo ¿qué? Todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesucristo mismo, el fundamento de la fe. Esta es su doctrina, esto es un fundamento que ustedes jamás deben olvidar. Si ustedes le preguntan, mira, ¿hay algo que Jesucristo tenga que hacer que aparezca en los profetas que todavía no ha cumplido? Dicen, no, porque Jesucristo mismo dijo que todo lo que él hizo era necesario, que se cumpliese todo, no algunas cosas, todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que le pregunta, no, falta de los profetas que cumpla tal cosa, de los salmos falta que él cumpla tal cosa, no, de la ley falta, no, nada. Él está diciendo a sus discípulos, todo esto es el cumplimiento de todo lo que de mí se habló en la ley, en los salmos y en los profetas. Así que no esperen que yo tenga que hacer algo más aquí en la tierra, porque dicen algunos, porque así lo dice la ley, porque así lo dicen los profetas. Mentira. Fundamento que tienen que guardarlo en el corazón, porque si hay algo que todavía Jesucristo tiene que hacer aquí en la tierra, entonces, mi hermano, yo te digo, Jesucristo es un mentiroso y nos mintió. O tú estás llamando mentiroso a Jesús y que él no sabe lo que habla. No. Faltan cosas por cumplir. Guarda silencio delante del Rey de la Gloria que está hablando. Ya yo terminé la obra que me pediste que hiciese. No tengo más nada que hacer, le dice a su padre. Ahí está Jesús rindiéndole cuenta al Padre de la Gloria. Aquí está, papá, me enviaste, aquí están las cuentas. Mira, terminé todo, listo, lo que tú me dijiste que yo hiciera, aquí está. Ahora pues, como terminé, padre, ahora viene un hijo como un papá. Y papá, hice la tarea, la hice completa y sabes que la hice bien. Ahora pues, padre, en el 5 dice, glorifícame tú al lado tuyo. ¡Oh!
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Santo Dios. El anhelo del corazón de Jesús era regresar en la plenitud de su ser, nuevamente a sentarse a la diestra de su Padre, como Él siempre ha estado sentado, dice aquí, desde antes de que el mundo fuese, desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero estar contigo nuevamente allí. Porque el que llega a conocer a Dios como Jesús lo conoce, su anhelo es estar con Dios, permanecer con Él, volver a Él. Ese es nuestro anhelo más grande, el que llega a conocer a Dios. El que no llega a conocer a Dios está atado a la tierra, a las cosas de la tierra. Tiene miedo de todo y no quiere partir de este mundo. Y todo le causa miedo. El poder, la muerte sigue teniendo poder sobre esa persona. Pues no entiende que la plenitud del gozo y la identidad completa de los que somos como Cristo es estar con el que nos creó, tal como ya nosotros existíamos desde antes de la fundación del mundo con Él. Ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y esto a los amigos que nos escuchan le da a entender que Jesucristo no es de la tierra, no nació de un hombre y una mujer como tú y yo, sino que Él vino del cielo. Él existía desde mucho antes de que el mundo fuera creado. Mucho antes. De tal forma que Él es hijo de Dios porque el Espíritu Santo cubrió a aquella Virgen María, mujer desposada con José, de la tribu de Judá. José, me refiero, para que coincidiese de forma sobrenatural este ser llamado Hijo de Dios, que le pondrían por nombre Jesús. Jesús no es de este mundo, por lo tanto, es imposible que hoy día María siga siendo la madre de quien es antes que María. María fue solamente un instrumento para que entrara el Hijo de Dios a la tierra con esta forma de concepción sobrenatural por la gloria del Espíritu Santo. Entonces dice en el 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esto habla, mira lo que dice, mi trabajo era manifestarte a los hombres tu nombre, tus palabras, y yo a mis discípulos y a todos los discípulos que no son los principales, a todos los que querían oírme, les di a manifestar tu nombre. Ya tú eres conocido, Padre, y comencé una obra que continuará con la iglesia de Jesucristo. Tú me los diste, eran tuyos, es decir, nadie, como dice la Escritura, nadie viene a mí, dijo Jesucristo en el capítulo 6 de Juan, nadie viene a mí si mi Padre no se lo concede. Escuchen esto muy bien. Nadie puede hacerse hijo de Dios en Cristo Jesús, nadie puede hacerse discípulo de Cristo, nadie puede hacerse cristiano si el Padre no lo escoge del mundo, porque es del Padre y lo trae a Cristo. Así, igualito, a modo de ejemplo, lo que le pasó a Simón Pedro, cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego les preguntó, ¿y ustedes, mis discípulos? Porque a mí me interesa mucho saber ustedes, ¿quién piensan ustedes que soy yo? Y sabemos que tomó Simón Pedro la palabra y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús se sorprende y le dice, Pedro, Simón, esto no te lo reveló carne ni sangre, es decir, esto no te lo enseñó nadie, ninguna doctrina, ninguna escuela, esto no te lo predicaron en ningún lado, ni siquiera tú lo leíste por ahí, no, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es decir, la revelación, cuando llega a la vida de una persona, de quién es Jesucristo, y esta revelación viene por el Espíritu Santo, que nos convence cuando se nos predica la palabra de Dios. Y si logramos entender por revelación de ese Espíritu quién es Cristo,
ese espíritu que procede del Padre es el Padre escogiéndote, como revelándote quién es Cristo para que te acerques a Él. Eran tuyos y tú me los diste, y me los diste de esa manera. Luego en el 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ellos están seguros que yo soy tu hijo y que yo no hablo nada sino todo aquello que tú me has dado. Por eso yo soy conocido como el testigo fiel y verdadero. Porque yo no hablo nada sino como testigo que te conozco, he visto, he oído y he aprendido de ti, Padre. Y ellos ahora se dieron cuenta, es verdad, porque cosas que tú nos enseñas, nadie más las enseña. Y las obras que has hecho, nadie más las hace, si no viene de Dios, si no conoce a Dios. Porque las palabras que me diste, y aquí está la confirmación de esto en el 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Fíjense lo que dice. Jesucristo dice, yo no hablé nada a mis discípulos ni al pueblo, nada que no me haya dado mi Padre. Yo nunca hablé por mi cuenta, mis palabras no son mías sino las de mi Padre, porque mi trabajo era dar a conocer a mi Padre. Así que si yo tengo que dar a conocer a otro, yo no puedo hablar de mí. Tengo que dar a conocer a aquel que me envió, porque soy un representante de Él. Y además, soy como Él porque Él y yo somos uno. Así tienes que ser tú y yo, testigos de Cristo, hablar las palabras de Cristo, parecernos a Cristo, aprender de Cristo. Cristo hacía mención al Antiguo Testamento también. Claro que sí, tú también y yo tenemos que saber relacionarnos como un escriba docto que toma tesoros viejos del Antiguo Testamento, de las profecías de la ley y los profetas, inclusive de los otros libros que no forman parte de la ley, como el Génesis, y darlos a conocer. Y además, todo lo demás que vino con el nuevo pacto, el pacto de la gracia, y que están expresados la mayoría de ellos en el Nuevo Testamento. Ahora, y dice él, yo estoy aquí, Padre, delante de tu trono, estoy rogando por ellos, por mis discípulos, por los que tú me diste, por los que yo le di a conocer tu nombre, estoy rogando por ellos. Y dice, no ruego por el mundo, porque el mundo, nuestra justicia va a consistir en darles a conocer, como yo lo he tratado de hacer en Israel, porque primero vine a la casa de Israel a dar a conocer tu nombre. Pero los que no quisieron recibir la palabra son del mundo. Entonces yo no puedo rogar por alguien que me ha rechazado a mí y te rechaza a ti, Padre. Porque rechazarme a mí es rechazarte a ti. Es más, el que rechaza a uno de mis pequeños, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, dice Jesús, rechaza al Padre. Así que yo no voy a rogar por ellos, yo voy a rogar en este momento de forma específica por los que tú me diste en mis discípulos, porque sobre ellos viene una tarea muy difícil, una carga y una persecución terrible para implementar o ensanchar el reino que yo he traído y la instauración, el comienzo de la iglesia de Jesucristo y este plan de salvación que hemos planeado, Padre. Así que por ellos es ahora esta oración. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Es decir, entendamos los hermanos, que debe haber una comunión perfecta entre nosotros y una protección permanente. Porque tenemos una misión especial en medio de un mundo que se opone a nosotros. Por lo cual él dice, entiendan, esos son tuyos, Padre, por eso yo los cuido, pero también son míos porque todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Entonces yo me comprometo y me hago matar por ti y por ellos. Gracias. Me dice que me quedan 5 minutos. Entonces, evidentemente no voy a terminar y vamos a seguir con esta oración, si Dios lo permite, a menos que el Espíritu me diga otra cosa en los próximos días. Con esto, porque esta oración es muy aleccionadora, como forma de evangelio y llevarnos a otro conocimiento. Y ya no estoy en el mundo. ¿Qué cosa tan rara? Entonces, ¿dónde estás si no estás en el mundo? Le estoy diciendo que cuando él está orando, hay momentos en que uno ora, los espirituales pueden entender esto, en que uno está, el cuerpo aquí en la tierra,
pero nuestro espíritu no está en la tierra, está plantado hablando en el trono de la gracia. Y él dice, yo no estoy en el mundo. Él no está viendo que está en el mundo, está viendo que está en las dimensiones del espíritu, hablando con su Padre. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Ellos todavía no tienen este nivel de acercamiento y de comunión de venir al trono de la gracia, porque yo no he muerto en la cruz, porque no he resucitado y porque ellos no han recibido todavía el Espíritu Santo. Pero cuando lo reciban, podrán venir confiadamente como yo ahora ante el trono de la gracia y hablar contigo. Y yo voy a ti, dice él, Padre Santo, mira cómo conoce a su Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. No existe ninguna manera de que tú seas guardado del mal, de la muerte, sin que tú estés unido al Padre por medio del Espíritu Santo, con quien vino el Espíritu de Cristo. Porque él dice que todos seamos uno. ¿Y cómo van a ser todos uno? Cuando la persona recibe el Espíritu Santo y recibe el Espíritu del Padre, que es el Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre, y reciba al Espíritu de Cristo. Ese es el momento en que todos somos uno, unidad perfecta. Como dice aquí en el 23, y estoy rematando, yo en ellos, es decir, yo voy a estar en ellos. Mira esto, para los que creen que Cristo no está aquí, para que han creído esa bobada y esas mentiras de creer que Cristo es un ser humano que está sentado allá en el trono al lado de su Padre, y como es un ser humano, entonces no puede estar aquí. Cristo no es un ser humano, Cristo es espíritu como su Padre, que existe como espíritu desde antes de la fundación del mundo, tal como lo anuncié. Y él dice, cuando yo me vaya, resucite, yo en ellos. ¿Y cómo va a estar él en mí? Como ustedes muchas veces cantan, Cristo vive en mí. Pero luego dicen, no, Cristo tiene que venir. ¿Pero qué estás diciendo? O vive en ti, o tiene que venir porque no está en ti. Entonces, dice Cristo, esta es la unidad perfecta. Yo, Jesús, en ellos, en mis discípulos. Y tú, Padre, en mí. Así que si yo estoy, estos son mis discípulos, yo estoy en mis discípulos, y tú, Padre, estás en mí, los tres estamos juntos. Y esto es posible mediante el Espíritu Santo. Juntos, todo el trono de la gracia vive en mí, por eso soy templo y morada del Espíritu Santo. Yo en ellos y tú, Padre, en mí, para que sean perfectos en unidad. Yo soy perfecto en unidad. Ore y convénzase de esto. Yo soy perfecto en unidad porque Cristo vive en mí, el Padre vive en él y por tanto los tres estamos juntos. Y si hay otros hermanos que le pasa lo mismo y el Padre y Cristo está con ellos por el Espíritu Santo, entonces todos estamos juntos como hermanos en una comunidad, en una comunión, perfectos en unidad, manifestándonos amor y confortándonos unos con otros. Para que el mundo conozca, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, estos discípulos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué oración tan poderosa. Y luego la podemos continuar por razones de tiempo, para entender que Cristo, aunque se iba, ya oraba por ti hoy día y reclama que tú hagas lo mismo que Él y que estás unido a Él, y esa unión con el Padre, con Él forman una unidad perfecta. ¿Para qué? Para que tú hagas las mismas obras y aún mayores de las que hizo Cristo. Les saludo y les bendigo y nos volvemos a ver el próximo miércoles a las 10 de la mañana en Amándonos por la Palabra de Dios. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la Palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Esta es otra transmisión de Esperanza TV con la voz